engendró a su propia hermana cuando aún era un adolescente, una frase tan perturbadora que resuena en las montañas ennegrecidas por el carbón de Tennessee, arrastrando décadas de silencio, secretos y vergüenza. No se trata solo de una tragedia, sino del escalofriante legado de la familia Sullivan, cuyas líneas de sangre se entrelazaron en formas prohibidas, creando consecuencias que atormentarían a generaciones enteras. El año era 1967. En todo Estados Unidos, la nación estaba viva con marchas por los derechos civiles, protestas contra la guerra y la agitación del conflicto de Vietnam. Sin embargo, lejos de los titulares y de las calles de la ciudad, existía otra realidad en las crestas aisladas del este de Tennessee, donde el tiempo mismo parecía atrapado en los valles. Allí, en una comunidad apartada conocida solo como el Valle de las Sombras, los Sullivan vivían en los márgenes de la sociedad, prácticamente invisibles para el mundo exterior. En el centro de esta historia estaba Thomas Sullivan, un patriarca cansado de 48 años. 5 años antes, había enterrado a su esposa en una tumba solitaria en la montaña, quedando solo para criar a sus 4 hijos dentro de una cabaña de mínimos troncos en ruinas. Los niños eran Elijah, de 19 años, Margaret, de 16, Sarah, de 13, y Timothy, el más pequeño, con apenas 9. Para sus pocos y distantes vecinos, la familia no era más que otro hogar apalachiano que luchaba contra la pobreza y las incesantes dificultades de la vida en la montaña. Pero ese aislamiento no era casualidad. Durante 3 generaciones, los Sullivan habían cerrado sus puertas al mundo exterior. Los matrimonios no se concertaban por amor, sino por necesidad y cercanía. El padre de Thomas se había casado con su propia prima, quien además era sobrina de su madre. Thomas siguió el mismo camino, desposando a una prima segunda. Aunque tales uniones no eran del todo desconocidas en los rincones más remotos de los Apalaches, en la familia Sullivan, la práctica se convirtió en un ciclo inquebrantable de líneas de sangre que se doblaban una y otra vez sobre sí mismas. Las primeras señales de algo mucho más siniestro surgieron en forma de susurros y sospechas. Margaret, con apenas 16 años, comenzó a faltar a clases en la pequeña escuela de una sola aula en el valle. Pasaron semanas sin explicación. Su maestra, Mary Whitfield, una de las pocas forasteras que mantenía contacto constante con los niños, empezó a sentirse cada vez más alarmada. Margaret siempre fue una muchacha callada, pero excepcionalmente brillante, recordaría después Mary en su declaración jurada. Cuando de repente dejó de asistir a la escuela, y su hermano Elijah daba excusa tras excusa, supe que algo más profundo, algo más oscuro, estaba ocurriendo tras esas paredes de la cabaña. Lo que nadie podía haber imaginado era la verdad indescriptible que se ocultaba en el hogar de los Sullivan. Elijah Sullivan, el hijo mayor, había cruzado un límite que ninguna familia debería traspasar, aprovechando las frecuentes ausencias de su padre, quien solía trabajar durante días en granjas cercanas. Elijah se impuso sobre su hermana menor. Lo que comenzó como control e intimidación, pronto se transformó en manipulación, coerción y finalmente, en una relación marcada por la dominación y el abuso. Cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Margaret, la adolescente que alguna vez soñó con escapar del valle, estaba embarazada del hijo de su propio hermano. En ese momento, el oscuro legado de la familia Sullivan dejó de ser un rumor susurrado para convertirse en una aterradora realidad que resonaría en las montañas apalachianas por generaciones enteras. Me di cuenta de que Margaret usaba ropa cada vez más ancha, incluso en los días más calurosos. Recordaría después Sarah, su hermana menor. Elijah nos prohibió hablar de ello. Nos dijo que Margaret estaba enferma y que todo era un asunto de familia. La dinámica dentro de los Sullivan se había convertido en una marcada por el silencio, el secreto y el miedo. Tras la muerte de su madre, Elijah asumió un papel que iba mucho más allá del de un hermano mayor. Con apenas 19 años ejercía autoridad como un patriarca, imponiendo un control férreo sobre sus hermanos, mientras que Thomas, su padre, estaba demasiado consumido por la pena y las interminables horas de trabajo físico en granjas cercanas para reconocer cómo la jerarquía familiar se había transformado.
Su ausencia creó un vacío que Elijah llenó con dominación, manipulación e intimidación. La situación llegó al punto de quiebre en el otoño de 1967, cuando Margaret llevaba casi 4 meses sin asistir a la escuela, y su maestra, Mary Whitfield, una de las pocas forasteras que mantenía contacto con la familia, ya no pudo ignorar su creciente preocupación. Decidida a descubrir la verdad, emprendió un gris y lluvioso viaje de octubre hacia la cabaña de los Sullivan, atravesando un estrecho sendero de tierra convertido en lodo y sombra por la tormenta. Al llegar, lo que halló cambiaría para siempre el destino de la familia. En el oscuro y húmedo sótano encontró a Margaret sola, visiblemente embarazada, su vientre imposible de ocultar bajo la ropa amplia que llevaba meses usando. Lo que más impresionó a Mary no fue la evidencia física, sino la expresión de la muchacha. Sus ojos, antes llenos de esperanza, estaban ahora vacíos y aplastados por el miedo. Al verla, Margaret rompió en un llanto tan crudo y desgarrador que Mary confesó más tarde que jamás olvidaría aquel sonido. En su testimonio ante trabajadores sociales, describió ese instante como la primera grieta en la fachada de los Sullivan, el comienzo del derrumbe de un secreto que había supurado durante generaciones. Lo que durante tanto tiempo había sido susurrado en las sombras, se revelaba ahora con luz brutal y aterradora. La familia no era simplemente pobre y aislada, sino que estaba atrapada en un ciclo de relaciones prohibidas, coerción y trauma generacional, que nadie había osado enfrentar hasta ese momento. El hallazgo de Mary desató una cadena de acontecimientos que finalmente expondría la oscuridad oculta en el Valle de las Sombras. Conmovida hasta lo más profundo, contactó a las autoridades, y a la mañana siguiente el sheriff John Caldwell, un veterano de 54 años con más de 3 décadas patrullando los valles apalachianos, respondió a la llamada. Caldwell creía haberlo visto todo, hasta que cruzó la puerta de la cabaña Sullivan. Lo que encontró allí lo perseguiría por el resto de su vida. Entré en esa cabaña y de inmediato comprendí que algo estaba profundamente mal, escribiría más tarde el sheriff John Caldwell en su informe oficial de 1967. La escena era escalofriante. Margaret permanecía en silencio, su joven cuerpo hinchado de manera inconfundible por el embarazo. Su hermano mayor, Elijah, estaba de pie cerca de ella con una presencia amenazante, su postura irradiando desafío, mientras que Thomas, el padre, evitaba todo contacto visual, fijando la mirada en el suelo como si quisiera desaparecer del momento. Durante el primer interrogatorio, la familia se aferró a una frágil mentira. Afirmaron que Margaret había mantenido una relación con un muchacho de otro pueblo, alguien que supuestamente se había marchado a luchar en Vietnam. Era una historia construida para protegerlos del juicio ajeno, para encubrir la verdad bajo el caos de la época. Sin embargo, cuando Caldwell habló con Sarah, la hermana de 13 años, lejos del control del padre y del hermano, la fachada se derrumbó. Sarah confesó en un susurro cargado con el peso de generaciones. Elijah le había dicho, «Somos especiales. En las montañas, familias como la nuestra viven con reglas distintas a las de la gente de la ciudad». Esas palabras, registradas en las notas del sheriff, marcaron el punto de inflexión de la investigación. Lo que emergió no era solamente la tragedia de una adolescente forzada a un embarazo por su propio hermano, sino un horror más profundo, un legado generacional, grabado en la propia sangre de la familia Sullivan. Al examinar finalmente los registros genealógicos y comunitarios, apareció un patrón inquietante. Al menos 4 generaciones sucesivas de matrimonios entre primos hermanos y primos segundos. Los Sullivan no habían sido aislados únicamente por la geografía, sino que se habían convertido en prisioneros de su propio linaje. El caso atrajo rápidamente la atención del Dr. William Thornton, médico de la pequeña clínica local y formado en la Universidad Johns Hopkins, quien reconoció de inmediato las señales fisiológicas del prolongado incesto consanguíneo. En su informe médico anotó que Timothy, el más pequeño, de apenas 9 años, mostraba graves dificultades de aprendizaje, retraso en el habla y una formación craneal atípica. Sarah, la hija del medio, sufría de un deterioro progresivo
de la vista y problemas motores. Estos son signos clásicos, escribió Thornton, de un linaje marcado por un grado peligrosamente alto de consanguinidad. Con las pruebas acumulándose, Elijah Sullivan fue arrestado y acusado formalmente. Sin embargo, el juicio que siguió dejó al descubierto la dura realidad de la justicia en la Tennessee rural de 1967. Un sistema legal conservador y poco preparado, que luchaba incluso por categorizar el crimen. ¿Era un simple acto de incesto y abuso que merecía castigo penal, o el resultado de un aislamiento cultural y geográfico que desdibujaba las líneas entre crimen, supervivencia y tradición? Las autoridades debatían no solo cómo procesar el caso, sino cómo definirlo. Mientras tanto, el sufrimiento de Margaret se profundizaba. Con apenas 16 años y 7 meses de embarazo, fue puesta bajo el limitado cuidado de los servicios sociales del condado. Elizabeth Morrow, la trabajadora social asignada a su caso, testificaría más tarde. Margaret estaba confundida, asustada y profundamente traumatizada. No comprendía del todo lo que le habían hecho, ni cómo le habían robado la vida antes incluso de que pudiera comenzar. Por primera vez en generaciones, los oscuros secretos del Valle de las Sombras salían a la luz. La familia Sullivan, alguna vez escondida tras la niebla y el silencio de las montañas apalachianas, se convirtió ahora en un símbolo aterrador de cómo el aislamiento, el secreto y las líneas de sangre prohibidas pueden destruir no solo a una familia, sino a todo un legado. Margaret Sullivan había crecido en un mundo aparte, un rincón sombrío de Tennessee donde las reglas de la sociedad ordinaria simplemente no existían. En esa realidad paralela, lo prohibido en otros lugares se había normalizado, tejido en la propia rutina de la vida diaria. A finales de la década de 1960, la historia de la familia Sullivan comenzó a salir más allá de las montañas. Al principio circuló como un murmullo, transmitido en susurros en las reuniones de la iglesia y en las tiendas rurales. Pronto, se extendió por toda la región, convirtiéndose en un caso de horror, un ejemplo estremecedor de lo que podía suceder en comunidades aisladas de los Apalaches, donde el silencio, el secreto y el parentesco sustituían a la ley y al orden. Para los habitantes locales, las revelaciones provocaron una mezcla de emociones complejas. Hubo repulsión e indignación, sí, pero también un reconocimiento incómodo. Muchas familias de las montañas habían vivido bajo reglas no escritas, y los Sullivan dejaron de ser un simple rumor para convertirse en la prueba de lo que el aislamiento generacional podía engendrar. La investigación reveló verdades más oscuras de lo que nadie esperaba. Thomas Sullivan, el padre, había sido moldeado por las mismas condiciones que luego impondría a sus hijos. Su propio padre se había casado con una prima cercana, hundiendo aún más a la familia en su propia sangre. Los registros parroquiales de la pequeña iglesia de la montaña, que databan de la década de 1910, contenían notas crípticas de predicadores que habían levantado advertencias tempranas. Un pastor en particular escribió sobre su preocupación por familias en los valles que se niegan a mezclar sus linajes, pero sus intentos de intervenir encontraron una resistencia feroz. Con el tiempo también la iglesia guardó silencio, prefiriendo mirar hacia otro lado antes que enfrentar la verdad. Sin embargo, fue la frágil salud de Margaret lo que finalmente obligó a los forasteros a enfrentarse a la pesadilla de frente. Con apenas 16 años y 6 meses de embarazo, su cuerpo mostraba signos alarmantes de deterioro. Los médicos registraron una presión arterial peligrosamente alta, anemia severa e hinchazón que sugería complicaciones que amenazaban tanto a ella como al hijo por nacer. Los primeros exámenes indicaban, además, que el feto podía sufrir graves malformaciones. La explicación médica era sombría, pero clara. Un embarazo resultado de una consanguinidad cercana conlleva riesgos significativamente elevados, explicó el Dr. William Thornton en su informe detallado. Genes recesivos que permanecen inactivos en una población diversa emergen con efectos devastadores cuando parientes cercanos conciben. Lo que la ciencia confirmaba era exactamente lo que generaciones de advertencias susurradas habían temido. Los Sullivan llevaban consigo su propia destrucción. Cuando Margaret fue trasladada al hospital universitario de Knoxville,
Entró en un mundo tan extraño para ella como otro planeta. Los pasillos estériles iluminados por luces fluorescentes parecían interminables, llenos del zumbido de las máquinas y del paso rápido de doctores con batas blancas. Para una muchacha criada en las sombras de los valles apalachianos, aquello era otra realidad por completo, un mundo de tecnología, orden y escrutinio que nunca había conocido. Su caso fue asumido por el Dr. Richard Coleman, especialista en embarazos de alto riesgo, quien describió vívidamente su primer encuentro con Margaret. La paciente presenta claros signos de desnutrición crónica y total falta de cuidado prenatal, escribió Coleman. Además, observé rasgos craneofaciales sutiles pero distintivos que sugieren fuertemente que ella misma es producto de uniones consanguíneas previas. Las pruebas confirmaron los peores temores de los médicos. El cuerpo de Margaret se estaba quebrando bajo la carga, y su hijo ya mostraba las cicatrices silenciosas de un linaje doblado sobre sí mismo demasiadas veces. Durante generaciones, los Sullivan habían ocultado sus decisiones del mundo exterior. Ahora, bajo la dura luz de los hospitales, las consecuencias de esas decisiones ya no podían permanecer en las sombras. El embarazo de Margaret, concebido a través de la unión con su propio hermano biológico, estuvo marcado por complicaciones desde el principio. En 1967, la tecnología de ultrasonido aún estaba en pañales y rara vez se utilizaba en hospitales rurales. Sin embargo, cuando los médicos decidieron realizar la exploración, lo que vieron dejó conmocionado a todo el equipo médico. El feto mostraba signos de un desarrollo cerebral anormal y posibles malformaciones cardíacas. Cuando realizamos el primer ultrasonido, la sala quedó en silencio, recordó la enfermera Janet Wilkins, quien asistió en el caso. Era solo una imagen en una pantalla, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vimos ese día. A medida que pasaban las semanas, la frágil condición de Margaret empeoraba. Desarrolló preeclampsia, un trastorno del embarazo caracterizado por presión arterial alta y sobrecarga en los órganos. Su cuerpo, desnutrido y sin preparación, comenzó a colapsar. El equipo médico, temiendo por la vida de la madre y del hijo, tomó la difícil decisión de inducir el parto prematuramente a las 32 semanas de gestación. La noche del nacimiento quedó grabada en la memoria como un episodio de dolor e inevitabilidad. En una tormentosa noche de noviembre de 1967, Margaret fue llevada de urgencia al parto. El bebé, un niño, llegó al mundo con defectos congénitos, catastróficos, microcefalia, graves malformaciones cardíacas y pronunciadas deformidades craneofaciales. Sus llantos eran débiles, su cuerpo frágil. Fue trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Durante las siguientes 72 horas, médicos y enfermeras lucharon por sostener su vida, pero sus diminutos órganos, abrumados por múltiples anomalías, no lograron mantener ni las funciones más básicas. En los registros oficiales fue anotado únicamente como Barón Sullivan Infante. Para el mundo era anónimo. Para la ciencia se convirtió en un caso trágico de estudio. Para Margaret, sedada durante gran parte de esos 3 días, la realidad nunca la alcanzó por completo. Jamás llegó a ver a su hijo con vida. Cuando el bebé murió, la pérdida del hijo de los Sullivan se convirtió en algo más que una tragedia privada. Fue documentada en la literatura médica como un ejemplo estremecedor de los riesgos genéticos de la consanguinidad repetida durante generaciones. Con autorización judicial, el Dr. Richard Coleman recolectó muestras biológicas, y estudios posteriores revelaron niveles alarmantes de homocigosidad, un marcador genético de endogamia extrema. Mientras los médicos examinaban cromosomas y registros clínicos, Margaret enfrentaba otro tipo de recuperación. Con apenas 16 años, cargaba no solo con las secuelas físicas de un embarazo de alto riesgo, sino también con el peso psicológico de verdades demasiado oscuras para comprender. La psicóloga doctora Maran Lewis, asignada a su cuidado, describió su estado con un detalle inquietante. Se le preguntaba repetidamente por sus hermanos, especialmente Sarah y Timothy. Las respuestas de Margaret revelaban que no tenía una noción convencional de que lo que había ocurrido estaba mal. Para ella, era simplemente el mundo que conocía,
un patrón tan profundamente normalizado que no podía reconocerlo como abuso. La tragedia de los Sullivan se convirtió así en doble. La breve y frágil vida de un niño perdido en la brutal aritmética de la endogamia, y las cicatrices psicológicas perdurables de una joven criada en una familia donde los límites de la moralidad hacía tiempo que se habían disuelto. Mientras tanto, el proceso judicial contra Elijah Sullivan avanzaba, atrayendo la atención regional a pesar de los intentos por mantenerlo en discreción. Para el fiscal de distrito Richard Bennett, el reto era inmenso. Sobre el papel, el crimen era inconfundible: incesto, abuso y coerción. Sin embargo, en la práctica, no se trataba solo de procesar a un individuo, sino de enfrentar una cosmovisión entera nacida del aislamiento, una cultura en la que los límites morales se habían desdibujado hacía tiempo. En el tribunal, la voz más decisiva fue la de Sarah Sullivan, de apenas 14 años. Protegida del ojo público por su edad, su testimonio fue descrito por los presentes como escalofriante, desgarrador e inolvidable. Narró con detalle cómo Elijah había asumido el control total de la familia tras la muerte de su madre. Elijah siempre decía que el mundo exterior quería destruir a nuestra familia, contó Sarah ante la corte. Decía que nuestros antepasados se habían aislado en el valle para proteger nuestra sangre, y que era nuestro deber mantener esa promesa. Decía que las reglas de la ciudad no se aplicaban a nosotros. Sus palabras atravesaron la sala como un cuchillo. Por primera vez los forasteros vislumbraron hasta qué punto los niños Sullivan habían sido adoctrinados en un sistema de creencias que justificaba su sufrimiento como un deber sagrado. Para el otoño de 1968, cuando las montañas de Tennessee ardían en tonos rojos y dorados con las hojas de otoño, el Valle de las Sombras parecía inmutable a ojos lejanos. Las crestas permanecían silenciosas, los bosques intactos y la vieja cabaña de los Sullivan seguía erguida en la ladera. Pero para quienes conocían su historia, la cabaña se había transformado en algo distinto, un monumento a secretos que ya no podían ocultarse. Sus ventanas clausuradas eran como los ojos cerrados de los muertos. Dentro, reinaba un silencio donde antes habitaban generaciones de susurros. El juicio terminó con la condena de Elijah Sullivan a 15 años de prisión, un castigo considerado severo para la época. Cuando el juez Arthur Blackwood dictó la sentencia, sus palabras resonaron mucho más allá del tribunal. Las tradiciones pueden tener su lugar, pero cuando causan daño a los más vulnerables, la ley debe trazar un límite. Ningún valle, ninguna costumbre, ningún lazo familiar puede situarse por encima de los derechos de un niño. Thomas Sullivan, el patriarca cansado, también enfrentó juicio. Aunque nunca se le acusó de abuso directo, su pasiva complicidad y negligencia no pudieron ser ignoradas. Las evaluaciones psicológicas revelaron signos de deterioro cognitivo, probablemente resultado de la endogamia generacional. Por esa razón, su condena de prisión fue suspendida. Pero Thomas pagó un precio más alto. Perdió la custodia permanente de sus hijos sobrevivientes. Para Sarah y Timothy, los más jóvenes de los Sullivan, la vida tomó un nuevo rumbo. Al principio fueron colocados en hogares de acogida temporales, asustados y desorientados por un mundo tan distinto del valle que siempre habían conocido. Con el tiempo, sin embargo, cada uno encontró familias adoptivas dispuestas a darles no solo refugio, sino la oportunidad de una vida libre de las cadenas de su linaje. El caso Sullivan se desvaneció de los titulares, pero su legado perduró. Para algunos fue una advertencia sobre los peligros del aislamiento. Para otros, un símbolo de cómo el silencio permite que la oscuridad prospere. En las montañas Apalaches, donde la niebla aún se enrosca entre los valles, la historia de los Sullivan persiste, un susurro que recuerda que las tradiciones construidas sobre el secreto pueden destruir generaciones enteras antes de que la verdad llegue a pronunciarse en voz alta. El proceso de adaptación fue particularmente difícil para Timothy Sullivan, el más joven. Sus limitaciones cognitivas iban mucho más allá de simples dificultades de aprendizaje. Luchaba con una confusión profunda, incluso respecto a las normas sociales más básicas. Timothy no entendía la diferencia entre el bien y el mal como la mayoría de los niños de su edad.
recordaba a su madre adoptiva, Ruth Campbell, en entrevistas posteriores. Había crecido en un entorno donde los límites familiares estaban tan distorsionados que resultaban irreconocibles. Enseñarle las reglas de la vida cotidiana era como enseñarle a respirar un aire completamente nuevo. Para Sarah, en cambio, la transición hacia el mundo exterior siguió un camino distinto. Inteligente y con gran capacidad intelectual, entró en la adolescencia con emociones encontradas, dividida entre la lealtad hacia la familia que alguna vez amó y el creciente reconocimiento de que su crianza había sido profundamente anormal. Yo amaba a mi familia, admitió Sarah a su terapeuta, pero cuando viví con mi familia de acogida y fui a una escuela de verdad, me di cuenta de que nuestra vida en la cabaña no se parecía en nada a la de otras familias. Lo que yo pensaba que era normal era en realidad una prisión que nos había atrapado por generaciones. Mientras tanto, la recuperación de Margaret fue lenta y dolorosa. Tras meses en una institución especializada donde recibió atención psiquiátrica, nutrición y educación básica, fue gradualmente incorporada a un programa de vida semi-independiente. Para 1970, con apenas 19 años, había alcanzado logros que antes parecían imposibles. Margaret ha hecho un progreso notable considerando su punto de partida, escribió la doctora Maran Lewis en su informe final. Ha aprendido a leer con fluidez, desarrollado habilidades sociales esenciales y comenzado a formar una comprensión más saludable de los límites personales y las relaciones. Sin embargo, las cicatrices de su trauma eran profundas, dejándola frágil y siempre perseguida por un pasado imposible de borrar. Uno de los legados más perdurables del caso Sullivan no fue solo la tragedia de una familia, sino también su impacto en la comprensión científica de la endogamia y el riesgo genético. Las muestras extraídas del bebé Sullivan fallecido, junto con las posteriores evaluaciones de los miembros sobrevivientes, se convirtieron en material de referencia para una nueva ola de investigaciones. Médicos y científicos comenzaron a ver el caso no solo como un desastre humano, sino también como una oportunidad para estudiar las consecuencias devastadoras de la consanguinidad generacional. El Dr. Norwood, pionero en genética poblacional, se basó en estos hallazgos y acuñó el término el efecto Sullivan. En sus conferencias, incluida una dictada en la Universidad Johns Hopkins en 1973, explicaba que cuando un linaje ya endogámico experimenta uniones directas entre hermanos, los riesgos de deformidades genéticas aumentan de manera exponencial. Cada generación de matrimonios entre parientes cercanos incrementa la homocigosidad, afirmaba, la herencia de genes idénticos de ambos padres. La familia Sullivan demostró con una claridad devastadora cómo estos riesgos se acumulan con el tiempo hasta que el propio cuerpo comienza a colapsar bajo el peso de su sangre. El caso Sullivan se convirtió en una piedra angular en el desarrollo temprano del asesoramiento genético como disciplina médica reconocida. Por primera vez, los médicos contaban con datos concretos que mostraban cómo los peligros silenciosos de la endogamia no eran meramente teóricos, sino trágicamente reales. Margaret, Sarah, Timothy y el efímero bebé Sullivan se transformaron en contribuyentes involuntarios a la ciencia, una familia cuyo sufrimiento iluminó verdades que la medicina ya no podía ignorar. Y en los valles apalachianos, donde aún circulaban susurros de generación en generación, el nombre Sullivan quedó como advertencia y lección. La historia de cómo el aislamiento, el secreto y las líneas de sangre vueltas hacia adentro pueden deshacer a una familia desde sus cimientos. A medida que avanzaban los años 70, las lecciones del caso Sullivan resonaban mucho más allá de las montañas de Tennessee. Médicos e investigadores comenzaron a aplicar sus hallazgos no solo a comunidades aisladas de los Apalaches, sino también a poblaciones de todo el mundo donde los matrimonios consanguíneos, uniones entre parientes cercanos, eran culturalmente comunes. Lo que había empezado como un escándalo regional se había convertido en un referente internacional para la medicina, la antropología y las políticas sociales. En 1975, casi 8 años después del trágico embarazo de Margaret y el arresto de Elijah, un equipo universitario de cine documental viajó a la región para captar la realidad de la vida en las montañas. Su película, titulada Sombras de la Montaña,
Exploraba temas de pobreza, aislamiento y prácticas matrimoniales prohibidas en comunidades remotas de los Apalaches. Aunque los Sullivan nunca fueron mencionados por su nombre, quienes conocían el caso reconocieron su sombra en cada fotograma. Uno de los momentos más sobrecogedores del documental mostraba una entrevista anónima con una joven de rostro oculto y voz alterada electrónicamente. Para los espectadores informados, no había duda. Se trataba de Sarah Sullivan, entonces de 21 años. En las imágenes sombrías ofrecía una perspectiva rara vez escuchada, la voz de alguien que había vivido dentro de un mundo que la mayoría de los forasteros solo veía como monstruoso. Los de afuera solo ven el horror, explicaba. Y, sí, fue horrible, pero también era nuestra realidad cotidiana. Crecimos creyendo que el mundo exterior era peligroso y que solo nuestra familia era segura. No conocíamos otra cosa. Su testimonio en Sombras de la Montaña reconfiguró la tragedia, no como una historia de monstruos en las colinas, sino como la de niños nacidos dentro de un sistema de creencias que nunca eligieron, moldeados por el silencio, el miedo y una tradición distorsionada. Para el invierno de 1990, las montañas de Tennessee volvían a estar cubiertas de nieve. En el pequeño pueblo de Cedar Ridge, a unos 70 kilómetros del Valle de las Sombras, Sarah había construido una vida que nadie habría podido predecir. A los 36 años, ya no era Sarah Sullivan, sino Sarah Morris, enfermera especializada en salud rural. Se había casado con David Morris, un maestro local, y juntos adoptaron a una niña. Sarah decidió no tener hijos biológicos, una elección consciente marcada por la historia de su familia y los riesgos genéticos que perseguían su sangre. En su diario personal, donado más tarde a la Universidad de Tennessee, escribió con franqueza sobre esa decisión. Antes de casarnos le conté a David todo sobre mi familia. Le expliqué los riesgos, las sombras que cargaba y mi temor de transmitirlas. Él me dijo que podíamos construir una familia a nuestra manera, por eso adoptamos. Pero la paz es frágil, y el pasado siempre encuentra la forma de regresar. En una fría mañana de diciembre, Sarah abrió una carta que reabrió los capítulos que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Era de Elijah, su hermano, el mismo que con su abuso había destrozado sus vidas décadas atrás. Tras cumplir 15 años de condena, Elijah había sido liberado 3 años antes, en 1987. La carta comenzaba con palabras temblorosas sobre el papel. Querida Sarah, sé que probablemente no quieras saber de mí. No te culparía si tiras esto sin leerlo. Pero si aún estás leyendo, quiero que sepas que he pasado los últimos 20 años intentando entender lo que hice y por qué lo hice. Para Sarah, aquella carta no solo fue una intromisión indeseada, sino también un recordatorio de que ni la libertad ni un nuevo nombre podían borrar por completo el Valle de las Sombras. Para Sarah, la carta de Elijah representó un choque brutal entre la vida que había trabajado tan duro por construir y las sombras de su pasado. Durante años había equilibrado dos identidades cuidadosamente mantenidas. Por un lado estaba Sarah Morris, la enfermera respetada, líder comunitaria y madre adoptiva. Y por otro lado, estaba Sarah Sullivan, la sobreviviente de una familia, cuyas prácticas la sociedad había calificado como abominables, cuya historia había sido diseccionada en tribunales, aulas y documentales. La carta amenazaba con romper ese frágil equilibrio. Los días se convirtieron en noches sin sueño, mientras deliberaba si debía responder o no. Al final, Sarah tomó una decisión nacida tanto del valor como de la necesidad. Respondió. Lo que siguió fue una correspondencia cautelosa y medida, cada carta intercambiada bajo la supervisión de profesionales que habían seguido el caso Sullivan durante décadas. Para 1991, la correspondencia culminó en un reencuentro supervisado, facilitado por una terapeuta familiar especializada. Para los profesionales presentes, aquel encuentro tenía una enorme trascendencia. Eran dos hermanos unidos por el amor, la traición y el trauma, enfrentándose cara a cara tras más de 20 años de silencio. Para Sarah, no se trataba tanto de reconciliación como de comprensión, poner en palabras las preguntas que la habían atormentado desde la infancia. Mientras Sarah reanudaba con cautela el contacto con su pasado, Margaret Sullivan siguió un camino diferente.
Tras años en programas estatales de apoyo, logró forjar una vida de silenciosa resiliencia. A finales de la década de 1980, consiguió trabajo en la cocina de un hospital en Knoxville, donde encontró un ritmo de estabilidad. A diferencia de su hermana, Margaret eligió no cambiar su apellido, un acto deliberado de desafío, o tal vez de aceptación. Vivió una vida definida no por la negación, sino por límites cuidadosamente trazados, manteniendo solo un contacto limitado con su familia. En 1992, cuando académicos y periodistas reavivaron el interés por el 25º aniversario del caso Sullivan, Margaret sorprendió a muchos al aceptar una entrevista para un estudio sobre resiliencia en sobrevivientes de 1900 traumas. Sus palabras capturaron las emociones entrelazadas que habían definido su existencia. La gente siempre pregunta si odio a mi hermano o a mi padre. La verdad es complicada. ¿Cómo puedo odiar por completo a personas que, en su manera distorsionada, creían que seguían las únicas reglas que conocían? Y sin embargo, ¿cómo no sentir rabia por lo que me fue arrebatado? Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Su declaración resonó entre académicos, terapeutas y sobrevivientes de trauma en todo el país. No era una absolución de lo ocurrido, sino un reconocimiento, matizado del peso aplastante del aislamiento y de una tradición deformada. Para Timothy Sullivan, el más joven de los hermanos, la vida tomó un rumbo distinto. Sus limitaciones cognitivas y físicas, probablemente producto de generaciones de endogamia, redujeron al mínimo su independencia. Vivió en un centro de cuidados a largo plazo, donde el personal lo describía como apacible, infantil y feliz, dentro de las pequeñas rutinas de la vida diaria. En aquel entorno estructurado de supervisión, Timothy encontró una cierta paz, aunque nunca pudo desprenderse del todo de la confusión de sus primeros años. Mientras tanto, el impacto científico y médico del caso Sullivan no hizo más que crecer. Con la llegada de la década de 1990 y los avances en genética, incluido el ambicioso proyecto Genoma Humano, los investigadores revisitaron las muestras de tejido preservadas y los registros recopilados durante la investigación original. Estas nuevas herramientas les permitieron mapear anomalías genéticas con una precisión imposible en los años 60. Los datos de los Sullivan se convirtieron en un punto de referencia para comprender cómo la homocigosidad, la herencia de genes idénticos de ambos padres, aumenta en poblaciones sometidas a consanguinidad repetida. En 1995, el Departamento de Salud de Tennessee lanzó el Programa de Salud de las Montañas, una iniciativa inspirada en parte por el legado de los Sullivan. El programa buscaba llevar educación sanitaria, atención prenatal y asesoramiento genético a comunidades rurales aisladas en los Apalaches. Aunque ningún programa podía deshacer el pasado, marcaba un reconocimiento de que el silencio y el aislamiento ya no podían servir de excusa para el sufrimiento. La tragedia de los Sullivan se había transformado en una advertencia, un caso de estudio que obligó a la medicina, la ley y la sociedad a enfrentar lo que sucede cuando el secreto y la sangre se repliegan hacia adentro durante demasiado tiempo. Aunque nunca fue nombrado oficialmente, el Programa de Salud de las Montañas y otras iniciativas similares fueron entendidos ampliamente como inspirados por las lecciones del caso Sullivan. La tragedia de una sola familia se había convertido en un punto de inflexión en la forma en que la medicina, la ley y la sociedad veían los peligros del aislamiento. A finales de la década de 1990, el propio tiempo parecía empeñado en enterrar el pasado. La vieja cabaña de los Sullivan, que había permanecido abandonada y en ruinas en el Valle de las Sombras durante décadas, finalmente colapsó en una brutal tormenta invernal en 1997. Para muchos fue un acto simbólico, la naturaleza reclamando lo que el secreto humano había corrompido. Donde antes había vivido una familia disfuncional, entre el silencio y el miedo, el bosque ahora se alzaba en tranquila dominación. En el año 2000, 33 años después de los acontecimientos originales, la Universidad de Tennessee fundó el Centro Sullivan de Estudios Rurales, dedicado a examinar el aislamiento geográfico, las tradiciones culturales en comunidades
remotas y las mejores intervenciones para proteger a las poblaciones vulnerables. En la ceremonia de inauguración, Sarah Morris, nacida Sullivan, se presentó ante profesores, estudiantes y sobrevivientes para hablar abiertamente de su pasado por primera vez. No podemos cambiar lo que ocurrió, dijo Sarah al público, con una voz firme pero cargada de memoria. Pero podemos asegurarnos de que nuestro sufrimiento no haya sido en vano. Las lecciones aprendidas de la historia de mi familia deben proteger a otras familias que, incluso hoy, permanecen vulnerables en silencio. Margaret, por su parte, también dejó un testimonio final. En su última entrevista conocida, en 2002, habló con una claridad sorprendente sobre la complejidad de la historia familiar. La gente quiere historias simples, afirmó. Quieren monstruos y víctimas, villanos y héroes. Pero la verdad nunca es tan sencilla. Nuestra familia fue moldeada por generaciones de aislamiento, ignorancia y miedo. Lo que nos ocurrió fue terrible, pero también fue el resultado de fuerzas más grandes, fuerzas más allá de cualquier persona en particular. Para entonces, Timothy seguía en cuidados a largo plazo. Sarah se había convertido en un símbolo de resiliencia en la comunidad médica y académica, y Margaret había forjado una vida frágil pero digna. Sin embargo, el caso Sullivan había trascendido a sus protagonistas. Se había convertido en advertencia, en lección y en piedra angular de la genética, la sociología y las políticas de salud rural. Y aún así, el Valle de las Sombras sigue susurrando. El bosque ha reclamado la tierra, pero historias como la de los Sullivan nos recuerdan que los legados más oscuros no se borran con facilidad. Siguen vivos, en la memoria, en la ciencia y en las